Pues bienvenidas a este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación de Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Silvia Santiago Martínez y seré quien modera esta mesa titulada Desafíos y Estrategias de Apoyo en Educación Media Superior, Inclusión, Convivencia y Aprendizaje, perteneciente al programa de maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Tenemos a la doctora Dora del Carmen Yautensi Díaz. Ella es doctora en estudios territoriales, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras de la CECITI. Sus trabajos se orientan a tres líneas de investigación fundamentales: cultura, territorio y educación, destacando el trabajo etnográfico y los enfoques narrativos de los mismos. También seré yo, Silvia Santiago Martínez, quien seré parte también de comentaristas, y bueno, formo parte del Laboratorio en Ciencias Sociales e Interculturalidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Pertenecemos al cuerpo académico Territorios, Memorias y Pedagogías Otras desde la Interculturalidad. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en su momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos para cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Hasta aquí, por parte de los ponentes, ¿hay alguna duda con relación a los tiempos? ¿No? Bueno, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Laura Rodríguez Ramos, que estará presentando su trabajo titulado Los entornos personales de aprendizaje, entre paréntesis PLE, como apoyo para alumnos con espectro autista, entre paréntesis TA, en educación media superior. Laura tiene 10 minutos para presentar su trabajo, faltando 5 minutos yo le diré, tiene 5 minutos, por favor, si se acaba el tiempo y aún no ha terminado, lo tendré que silenciar, ¿sí? Adelante, Laura. Ok, permítanme un segundo, voy a compartir pantalla y voy a prender la cámara. Muy buenas tardes a todos. Ya está, ¿verdad? ¿Y ahora pueden ver? Como lo mencionó. Sí, adelante. Gracias. Como lo mencionó la doctora, mi nombre es Laura Rodríguez. Soy estudiante de la maestría de intervención, como saben. Mi proyecto es Los entornos personales de aprendizaje, por sus siglas en inglés PLE, como apoyo para alumnos con espectro autista, igual por sus siglas TA, en educación media superior. Y como introducción es importante saber qué es el espectro autista. Es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Me imagino que en alguna ocasión ya nos hemos topado con una persona que tiene este padecimiento, ya sea un familiar, un vecino o un estudiante que tengamos, ¿no? En mi caso, el autismo llegó a mí por mi familia. Tengo 2 niños que están dentro del espectro autista y un estudiante, el cual también inspiró esta investigación. En México, en el mundo, 1 de cada 160 niños presenta esta condición. En México, 1 de cada 115 niños, que representa el 1%. Sin embargo, no existen cifras como tal que nos describan exactamente
cuántas personas con autismo están o viven en Ciudad de México o en el Estado de México. Solamente el INEGI nos habla de personas con discapacidad y sabemos que la discapacidad es enorme, ¿no? Entonces, en 2020, reporta INEGI 6.179.890 personas con discapacidad. En el 2023, 8.8 millones, lo cual nos quiere decir que desafortunadamente ha ido incrementando, ¿no?, las personas con discapacidad, y dentro de esta discapacidad pues vienen las personas con TEA. También es importante conocer la clasificación del espectro autista. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, existen 3 niveles. El nivel 1 son personas que van a requerir apoyo, van a tener dificultades en ciertas áreas como la comunicación social y pueden requerir apoyo ocasionalmente. En el nivel 2, ahí ya requieren apoyo más sustancial, son personas que van a estar más marcadas en la comunicación social o frecuentemente van a tener como que esta necesidad de apoyo. Y en el nivel 3 requiere un apoyo muy sustancial, es muy significativa las dificultades que van a presentar y van a tener un apoyo constante e incluso especializado. Como mencioné con anterioridad, mi investigación una persona fue la inspiradora de esta investigación, que fue mi alumno. Esta investigación se llevará a cabo en la preparatoria oficial número 301, que se ubica en el municipio de Ecatepec, del Estado de México, en la cual yo laboro. Se va a centrar en un estudiante de 17 años de edad, quien posee un diagnóstico de trastorno del espectro autista grado 1 y que actualmente cursa el 6º semestre en educación media superior. ¿Por qué a través de él busco una experiencia para que nosotros podamos desarrollar un PLE, o lo que es un entorno personal del aprendizaje? Entonces surge la pregunta del planteamiento del problema: ¿cómo utilizar los PLE aplicados a las neurodivergencias en el aula como apoyo en la integración y aprendizaje de los alumnos con TEA en la preparatoria oficial número 301? Lo cual nos lleva a la justificación. Como sabemos, hoy en día nuestras aulas son grandes, existen muchas neurodivergencias en el aula. Desafortunadamente, como docentes no estamos especializados en estas neurodivergencias y entonces surge la necesidad de tener una herramienta, ¿no? En la nueva escuela mexicana nos habla también de esta, que está enfocado más en el pensamiento crítico, en la creatividad, ¿no?, en un entorno más humanista. Sin embargo, no contemplan las neurodivergencias. Entonces, mi objetivo general es diseñar un PLE orientado a estudiantes con TEA en la EPO 301, con el propósito de favorecer su integración escolar y fortalecer sus procesos de aprendizaje. Que no sea un alumno más que está en la esquina, que no sea un alumno que solamente está viendo al infinito o al celular, ¿no?, sino que tengamos una herramienta que pueda desenvolverse por medio de ella. Objetivos específicos tengo 3: identificar y seleccionar los componentes adecuados para apoyar la construcción de un PLE dirigido a los alumnos con TEA en la EPO 301, favoreciendo su integración en el aula y fortalecer sus procesos de aprendizaje. Seleccionar los componentes adecuados para un PLE para aplicarlo a las neurodivergencias en el aula, como apoyo en la integración y aprendizaje de los alumnos con TEA en la EPO 301, y evaluar el uso de los PLE para utilizarlos en el aula como apoyo en la integración y aprendizaje de los alumnos con TEA en la EPO 301. Estos objetivos obviamente se siguen trabajando. 5 minutos, por favor. Gracias. Estos objetivos se siguen trabajando, se siguen modificando conforme vaya desarrollándose esta investigación. Vamos a ir tal vez ahí modificando. Lo cual nos lleva a la hipótesis: ¿es posible utilizar un PLE en el aula como apoyo en la integración y aprendizaje de los alumnos con TEA en la EPO 301? ¿Cuáles serían los métodos de investigación y técnicas que voy a utilizar? El método de investigación es el cualitativo, que se centra en un solo participante, que es un alumno con TEA de grado 1, como ya lo había mencionado, que está actualmente cursando la educación media superior.
La técnica que se utilizará será la historia de vida y el instrumento será el relato autobiográfico. Como es un solo caso de estudio, siento que esta autobiografía sería de mucha ayuda para otras personas con trastorno del espectro autista, ¿no? En el marco teórico, ya casi para finalizar, tenemos que se conforma de 3 procesos cognitivos básicos, los entornos personales de aprendizaje. Número 1, las herramientas y estrategias de lectura. Va a ser la información. ¿De dónde va a sacar la información? ¿Qué va a hacer con esa información? Si sabemos Internet está vasto de mucha información, bueno, ¿de dónde vamos a sacar? A lo mejor va a ser de los podcasts, de portales, de bloggers, ¿no? No sé, hay una infinidad de fuentes de información. Ok, ya tiene la información, ahora, ¿qué va a hacer con esa información? Y aquí vamos a al segundo elemento. Herramientas y estrategias de reflexión. ¿Dónde va? ¿Dónde lo va a escribir? ¿Va a comentar? ¿Va a analizar? ¿Qué va a hacer con la información que ya tiene? ¿Va a crear un video? ¿Va a crear un mapa? ¿Pero dónde lo va a crear? Y 3, herramientas y estrategias de relación. Ya tiene la información, ya la jerarquizó o bueno, ya la utilizó. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Dónde lo va a compartir? ¿Cómo se va a retroalimentar? ¿Quién lo va a retroalimentar? O sea, por ejemplo, podemos ser redes sociales. ¿Puedo usar redes sociales? Bueno, ok, en redes sociales, ¿quién va a hacer esta retroalimentación hacia él? ¿No? Entonces, bueno, hasta aquí ya para concluir con mi participación. Los PLE pueden adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Como sabemos, el espectro autista es vasto, no todos los autistas son iguales, entonces confío en que esta sea una buena herramienta como docente para que podamos atender a ese niño con autismo. Termino mi participación diciendo: la diversidad nos enriquece, la empatía nos une. Muchas gracias por su atención y de antemano, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Laura. Le daremos la palabra a la doctora Dora del Carmen. Tiene usted 10 minutos, doctora, para sus observaciones, retroalimentación o sugerencias. Adelante. Ok, muchas gracias, Laura, por tu presentación. Sin duda me ampliaste la información porque me parece que a veces la limitante en los contenidos que pudimos leer, bueno, pues es que no teníamos esta explicación. Déjame te platico que, bueno, hay un gran interés por hacer abordajes a grupos educativos que tienen alguna alteridad o que están mermados por alguna capacidad o incapacidad física para acceder a los aprendizajes. En este sentido, creo que recae la importancia y la relevancia que tiene tu tema de estudio. En el paper que nos has compartido para que pudiéramos tener acceso a la estrategia metodológica de tu trabajo, me parece que hay una suerte, bueno, quizás más adelante lo vas a ir puliendo con la ayuda de tu director de tesis en la problemática, porque me parece que es entendible, ya te lo comenté, esta parte que tú le llamas neurodivergencias en el aula. Sin embargo, aquí nos explicas cómo las bondades de este PLE o del Personal Learning Environment pueden ayudar a dar cobertura de aprendizaje, inclusión e integración, porque son conceptos y estructuras de participación muy diferente. Cómo pueden estas dar respuesta a estas comunidades. Pero aquí yo tengo un problema cuando leo tu problema del problema. Pero seguramente tú lo tienes claro, repito, únicamente yo me baso en el paper al que tuvimos nosotros acceso a su lectura, que para empezar yo tengo una duda. ¿Cómo detectan las instituciones estas necesidades o en todo caso
quién diagnostica a los estudiantes que padecen el trastorno del espectro autista. Lo hace un profesor o cuando se inscribe el profesor del módulo, asignatura, unidad de aprendizaje, es avisado que en el grupo hay un estudiante con esta, pues no quisiera yo llamarlo porque barreras para el aprendizaje es otra cosa. Bueno, con esta capacidad diferente del aprendizaje. Es decir, el papá se acerca, ¿cómo es que se llega? Bueno, tú nos has platicado y me parece muy conveniente este posicionamiento del investigador de decir, a mí me interesa por esto, yo escogí este tema porque personalmente tengo una relación con el tema por mis hijos, por mi estudiante. Pero, bueno, aquí la duda es, y me gustaría si estoy nuevamente participando en un futuro en la lectura de tu proyecto, saber cómo llegó la maestra Laura Rodríguez a diagnosticar estos estudiantes. Yo sé que hay una ausencia de datos que me parece importante en términos de cobertura especial a los estudiantes con estos trastornos, pero bueno, allí mi gran pregunta, algo que no veo en el resumen, pues es cómo se hizo la detección o el diagnóstico de estas necesidades, porque si hablamos de una población, bueno, tú nos hablas que lo vas a aplicar en la preparatoria oficial 301 de Catepec, bueno, pues seguramente hay estudiantes o ha habido estudiantes con este trastorno, quién lo diagnosticó, cómo lo abordaron y en función de eso problematizaron. Bueno, ese es un comentario. El segundo, a lo mejor tú ya lo tienes muy claro, sin embargo, bueno, siempre en estos espacios, lo vamos como un poco volviendo a comentar para que haya mayor claridad. Tengo aquí pues otra pequeña duda. Sí es una duda, porque mira, he tenido y de hecho en este semestre en licenciatura tuve aquí una chica en Tlaxcala que trabajó necesidades de aprendizaje para niños con trastornos del espectro autista. Claro que ella lo que aborda es básica, se fue a dar una vuelta por estas unidades de servicios de atención a la educación regular, los famosos USAER, y hay un CAMP también muy cerca de aquí, un centro de atención múltiple. Sin embargo, nuevamente vuelvo a la pregunta, ¿cómo se integran estas comunidades de atención? Lo que ocurre aquí en Tlaxcala no necesariamente por el aspecto territorial es lo mismo que ocurre en Ciudad de México, pero me gustaría conocerlo porque me parece que eso será una parte importante de tus aprendizajes y del conocimiento que tú vas a construir en tu proyecto, que es cómo y de qué manera estas familias de los niños con TEA se reconocen y crean o conforman estos grupos de apoyo en pro de beneficiar la educación regular de sus estudiantes, que es algo que yo quiero o me gustaría que tú incluyeras y considero que es importante porque esto va a ser una red de apoyo para los propios profesores y para que el profesor pueda construir este entorno personal del aprendizaje. Digo, a lo mejor no lo has considerado porque vas a decir, no, yo estoy enfocada a media superior, básica no, pero probablemente, bueno, la sugerencia, consejo, digo, al final tú y tu director de tesis acordarán lo que es más benéfico para el proyecto, pero probablemente esto sirva como una red de apoyo al mismo profesor. Claro que tú nos has dejado claro que la metodología pues va a ser una historia de vida que me encantaría leer en algún momento dado, cómo haces este abordaje del el corolario magnífico de tu trabajo, ¿no? La diversidad nos enriquece, pero la empatía nos une. Entonces, ¿cómo buscar empatía en una ciudad, en un mundo que es la zona metropolitana del Valle de México,
donde está Ecatepec y donde se ha despersonalizado mucho de las relaciones, incluyendo las educativas, cómo existen estas redes de apoyo para favorecer a estudiantes con este trastorno. Yo lo dejaría hasta ahí, me parece un tema maravilloso, un tema bien interesante. Pues ya no comento nada de los objetivos porque nos has dicho en claro y esto es algo que sucede, mientras uno va avanzando en el proyecto, vamos haciendo ajustes a ello. Pues felicidades y a seguir con mucho entusiasmo el desarrollo de tu trabajo, Laura. Te agradezco mucho por compartirnos esta tarde este proyecto que estás construyendo. Muchas gracias, doctora Dora. Y pues bueno, pues agradecer a Laura por la presentación y creo que lo ensayó la presentación, fue como que muy marcadita el tiempo, Laura, lo cual te agradecemos también. Y bueno, yo no soy experta en el tema de inclusión, entonces voy a tratar de hacerlo desde donde yo sé, Laura. Primero, pues creo que es un tema pertinente, actual, y principalmente en los últimos años el tema de las diferentes formas de aprendizaje de las personas, es que aquí ya tenemos duda, ¿no? Si son discapacidades y creo que hay como un debate en torno a ello. Hay intelectuales, desde luego, que le llaman discapacidades, otras necesidades de aprendizaje, otras condiciones de aprendizajes distintas. Creo que hay una infinidad de conceptos y me gustaría que en tu trabajo si existiera justamente esta discusión, ¿no? Como docente, entiendo que eres docente, desde dónde también problematizas, y por ahí mi primera parte tiene que ver con la problematización. Cuando inicias la presentación mencionas cómo llegaron estas temáticas y cómo es que te dejan de alguna forma experiencia y también inquietud y motivación, interés por abordar esta temática. Entonces, yo diría también que empezaras a narrarnos desde dónde colocas esta temática, cuál es la situación problemática en que se va colocando Laura como docente, Laura como investigadora, Laura como qué, frente a esta temática. Desde luego, si bien las condiciones de aprendizaje con niñas, niños que tienen alguna discapacidad se aborda mucho en educación básica o quizás mucho poco, en educación medio superior de repente es el patito feo de todo el sistema educativo, porque hay una ausencia y toda esta parte de la inclusión educativa empiezan a llegar jóvenes con condiciones de aprendizaje distintas y que es importante también pues mirar cuál es el reto que enfrenta el docente de educación media superior justamente para generar ambientes de aprendizajes participativos, inclusivos, más allá de la integración. Ahí te invitaría justamente a pensar, incluso plantear también las políticas educativas, que podría ser un eje problemático, porque se habla mucho de integración, pero la integración no necesariamente es incluyente. ¿Qué modalidad o qué tipo o qué ambiente de aprendizaje necesitamos justamente para que esos ambientes sean inclusivos? Dirían algunos otros, una inclusión sustantiva, pero ¿eso qué implicación tiene para el docente? Entonces, tienes elementos para hacerlo. Invito justamente ir problematizando desde estos conceptos de educación inclusiva, desde dónde, cómo quién, cómo opera en la educación media superior, cómo atraviesa, y esto te permitirá también ir delimitando. ¿Por qué? ¿Por qué delimitar? Porque las condiciones de aprendizaje son totalmente distintas en un campo de las matemáticas, al campo de las humanidades o al campo de las ciencias sociales. Entonces, sí tenemos que tener una delimitación por ahí. En cuestión del contexto, que si bien hablas de un espacio áulico que es la preparatoria oficial número 301, ahí creo que la doctora Dora mencionó, ¿no? Cómo
cómo llegan estos estudiantes en esa preparatoria. Y también ahí surge otro debate. La escuela no tiene la capacidad de diagnosticar. En muchas escuelas dicen, no diagnostica. ¿Quién diagnostica qué? ¿O quién detecta que es una problemática? Y entonces seguramente el apoyo entre orientadores, entre los padres de familia, entre el directivo, el docente, o no sé cómo es, porque ya es docente por asignatura, cómo te lleva justamente a identificar esta situación problemática del caso de un joven con formas de aprender totalmente distintas, y eso te llevaría justamente a plantear la praxis pedagógica, que aquí todavía la veo ausente. Seguramente lo vas a abordar, y claro, un resumen de 800 palabras pues no nos dice mucho, nos dice tan solo como un esquema de hacia dónde va el trabajo, pero es importante esta reflexión de la praxis pedagógica, la praxis docente en estudiantes con discapacidad en preparatoria oficial. Y ahí mirar, ¿no? ¿Cuál es el filtro del ingreso? Si preguntan en un inicio situaciones de aprendizaje o no, mirar, ¿no? Toda esta parte de la instrumentación que hace, y también cuáles son las ausencias o presencias que hace la preparatoria cuando pues también atiende jóvenes con necesidades de aprendizajes diversas. Esto de alguna forma nos llevaría a plantear, y sé que estás en construcción, la parte metodológica. Por ahí todavía tengo dudas, porque tú hablas de un tipo de investigación cualitativa y lo justificas porque vas a trabajar con un estudiante. Yo diría que hay que indagar un poquito más, hay que mirar desde qué paradigma de investigación lo vas a situar, cuál es el método, si te vas por la historia de vida, porque la historia de vida pues muchas veces se convierte en un método de investigación, y cómo vas construyendo. Y es fascinante trabajar con las historias de vida. He tenido estudiantes que han trabajado con la población sorda, justamente con este debate de inclusiones, exclusiones, porque no necesariamente que los jóvenes lleguen a la escuela y que significa, o que digamos que lo estamos incluyendo. Muchas veces es hasta un doble o triple exclusión de la misma. Entonces, mucho cuidado por ahí. Yo diría, esta historia de vidas es una, mirar, ¿no? Cuáles las condiciones económicas, familiares del estudiante, dónde viene, cuál ha sido también su experiencia en la escolarización primaria, secundaria, porque ahí nos va diciendo un montón de cosas que seguramente tú ya lo tienes trabajado. Al conocer las historias de vida, desde luego, te va a dar herramientas pedagógicas, metodológicas para diseñar lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo súper interesante, importante, que sí se necesita seguir trabajando, desde luego que sí, pero es parte de esta construcción, y el hecho de que tú ya sitúes cómo lo piensas trabajar, creo que ya es un adelanto. Nos falta mucha discusión teórica, desde luego, metodológica, sí, y pues bueno, a seguir adelante, Laura. Creo que para eso estamos en la maestría, venimos aquí a aprender también estas cuestiones, construcciones, y desde luego, pues también aquí nos aporta mucho desde el campo como docentes, de cuáles son las situaciones o condiciones que tenemos que crear, porque son retos y muchas veces desafíos. Los docentes no estamos preparados muchas veces para atender a esta diversidad de aprendizajes, ¿va? Muchas felicidades, Laura. Y pues bueno, vamos a continuar. Déjenme regresar porque estoy como el yo-yo acá. Con la siguiente participante vamos a dar lugar a María Guadalupe Martínez Santoyo, que presentará su trabajo titulado La violencia en el plantel 13 del Colegio de Bachilleres. Creo que es la que me envió las diapositivas, ¿cierto?
Sí, doctora, fui yo. Ok, ok. Sí me pueden ayudar a... Sí. Voy acá. Al momento de presentar, ya saben que es difícil regresar y, y decir cuánto tiempo tenga. Entonces le voy a pedir a la doctora Dora que se me puede apoyar con el tiempo, por favor. 5 minutos recordando, porque pues bueno, así funciona el Meet. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, doctoras y compañeros. Agradezco la oportunidad de compartir una propuesta significativa hacia entornos educativos más humanos, seguros y transformadores, misma que representa el compromiso académico que tengo con el Colegio de Bachilleres y principalmente con mis alumnos. Mi nombre es María Guadalupe Martínez Santoyo, de la Maestría en Intervención Docente Innovadora en Enseñanza Media Superior, Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy profesora del Colegio de Bachilleres, plantel 13, Xochimilco, Tepepan, y estoy presentando un resumen del documento recepcional para la obtención de grado. Inicio con los recursos utilizados. ¿Cuáles son los recursos que yo utilizo para mi proyecto? Van a ser teóricos, metodológicos, tecnológicos, materiales y humanos, que permiten comprender la problemática de la violencia en el plantel 13 del Colegio de Bachilleres. Asimismo, se incorporaron criterios éticos y epistemológicos que garantizan una visión crítica del fenómeno, destacando la responsabilidad docente en la transformación del entorno escolar. Estos recursos están organizados de manera coherente y sostienen la legitimidad y pertinencia de la propuesta de intervención que a continuación les presento. Para dar sustento a la fundamentación, inicio con los recursos teóricos y trabajo el enfoque socioconstructivista y ecológico. Aquí se integraron conceptos clave como convivencia escolar, implicaciones jurídicas y factores psicosociales apoyados en autores como Carrillo, 2015, y organismos como la UNESCO. En los metodológicos se integraron conceptos clave como convivencia escolar, implicaciones jurídicas y factores psicosociales, apoyados en autores como Carrillo de nuevo, 2015, y organismos como la UNESCO, entre otros. El método de análisis se basó en un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, aplicado a un grupo de primer semestre. Se aplicaron instrumentos de evaluación, encuestas, diagnóstica y de autoevaluación, lista de cotejo, escala estimativa, registro anecdótico, guía de observación y evaluación 360. En los tecnológicos, las TICAF y las plataformas institucionales como Teams, Internet, software educativo. En los materiales se tomó en cuenta la infraestructura del plantel, salas de cómputo, biblioteca, salones de clase, patio y espacio de apoyo psicopedagógico. Y en los humanos, la participación de docentes, directivos y técnicos especializados, con el apoyo de jefe de materia y padres de familia. Y en los didácticos, actividades colaborativas basadas en el constructivismo y en la resolución de conflictos, desarrollo de valores y autonomía en el aprendizaje. Esto basado en una secuencia didáctica progresiva, que ahí pongo la liga. El título de mi proyecto es La violencia en el plantel 13 del Colegio de Bachilleres. Esta intervención educativa se centró en el análisis de la violencia en el plantel 13, entendido como un fenómeno que afecta el bienestar de los alumnos, aumenta el riesgo de la deserción escolar, desestabiliza las emociones, desestructura las relaciones familiares y sociales. Se busca comprender sus manifestaciones físicas, verbales y psicológicas,
con el propósito de diseñar estrategias pedagógicas que favorezcan un entorno pacífico e inclusivo en el plantel 13. ¿Cómo justifico la intervención? Esta surge de la necesidad de transformar el entorno escolar en un espacio seguro, incluyente y propicio para el aprendizaje significativo. El proyecto busca fortalecer la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos, partiendo del análisis del contexto social y educativo posterior al confinamiento por COVID-19. Así es como se plantea un enfoque innovador y metodológicamente riguroso para desarrollar estrategias pedagógicas que reduzcan la violencia y promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales y cognitivas en los estudiantes. Los objetivos de la intervención, el general, es diseñar e implementar una intervención educativa que disminuya la incidencia de violencia en el plantel 13. Los Maestra Guadalupe, específicos, le quedan 5 minutos. gracias. Los objetivos, diagnosticar las principales causas de la violencia escolar en el contexto del plantel, diseñar un plan estratégico de intervención innovador con una estrategia de desarrollo educativo. Otro, aplicar estrategias pedagógicas centradas en la prevención y gestión de conflictos. Y uno muy importante, evaluar el impacto de la intervención mediante indicadores cualitativos y cuantitativos. Los puntos principales que van a guiar que guiaron la propuesta de intervención, uno fue un diagnóstico inicial en el que se identifican las causas y tipología de la violencia en el plantel. De ahí parte el estudio. Otro, el diseño de un plan estratégico de intervención basado en un modelo constructivista y multimodal con énfasis en la participación del estudiante. Uno más, la implementación de actividades didácticas progresivas apoyadas por las TICAD. Y por último, una evaluación de impacto de la intervención mediante indicadores cuantitativos y cualitativos, con el fin de proponer mejoras sostenibles que beneficien a toda la comunidad. En el desarrollo, aquí hago un planteamiento. El primero, la violencia escolar se define como cualquier acción u omisión intencional o no que afecta negativamente el bienestar físico, psicológico o social de los estudiantes dentro del entorno educativo. La OMS. Un ejemplo, en los resultados del diagnóstico inicial se documentaron situaciones recurrentes como insultos entre pares, violencia verbal, empujones y agresiones físicas entre alumnos, violencia física, y exclusión o aislamiento social, violencia psicológica. Estos casos son indicativos del deterioro del clima escolar y afectan directamente la convivencia y el aprendizaje. Aquí también hago una comparación y pongo que, a diferencia de otros planteles con políticas de mediación escolar activas, el plantel 13 carecía al inicio de la intervención de mecanismos estructurados para resolución de conflictos. En comparación con programas similares en instituciones con prácticas restaurativas, han demostrado una reducción del 40% en los incidentes violentos, según la UNESCO. También manejo una premisa central. La violencia escolar no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una interacción compleja entre factores individuales, familiares, escolares y comunitarios, lo que requiere una intervención educativa integral e innovadora. Hago tres argumentos. El primero, el diagnóstico identificó que los alumnos carecen de herramientas socioemocionales para resolver conflictos, lo cual genera conductas violentas o agresivas como forma de expresión.
Segundo, el entorno familiar y social de algunos estudiantes está marcado por prácticas normalizadas de violencia, lo que se traslada al espacio escolar. Y tercero, la falta de acompañamiento emocional en el aula dificulta la construcción de vínculos afectivos positivos y de normas de convivencia basadas en el respeto. Aquí tengo una conclusión parcial. A partir de estos hallazgos, se concluye que una estrategia centrada en el desarrollo de habilidades socioemocionales, en el uso de metodologías participativas y en el fortalecimiento de valores colectivos es indispensable para reducir la incidencia de violencia y consolidar una cultura de paz en el plantel. Por último, bueno, como pudimos Ya se observar agotó a lo largo, tu tiempo, Guadalupe. bien, sí, ya nada más faltaba la recapitulación, que es resumir todo. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por la presentación de su trabajo. Y pues, doctora Dora, pues bueno, le cedo la palabra, por favor. Adelante. Lupita, me la pasé, perdón, no sé si te puedo decir Lupita. Claro que sí, Por, claro que sí, muchas por gracias. default, lo traigo así. Mira, es un tema que ha cobrado relevancia, pues yo creo que muchos temas, ¿no? Pero a raíz de la pandemia se agudizó más porque los niveles de violencia familiar con el desgaste de la convivencia obligada a la que nos vimos durante el confinamiento, pues se exacerbó, y muestra de ello, pues fueron también los planteles educativos una vez que se regresó a esta normalidad. Lupita, quiero decirte con toda honestidad que tienes mucho, pero yo percibo que está desordenado. Ahora te voy a contar por qué. Lastimosamente no hay réplica, y sí me gustaría escuchar porque aludo a tu experiencia como docente. Siempre los docentes tenemos formas elementales de diagnosticar estas expresiones y manifestaciones de la violencia. Y bueno, te voy a contar qué es lo que yo observé, que a lo mejor tú sí lo tienes, por eso te digo, lamento que no haya como esta posibilidad de la réplica. Ahora te cuento, mira, encuentro en el resumen y ahora en tu exposición que tienes muy avanzadas las cosas, pero hay un cimiento que desde la perspectiva de la investigación nos está faltando, que es este asunto de la problematización. ¿Cómo construyo mi problema de investigación? Y ahora te cuento, tú ya me dices, bueno, es que aquí hay agresiones, insultos, o bueno, manifestaciones verbales, etcétera. Te he escuchado en el desarrollo de tu presentación y pero bueno, ¿cómo llegó? O sea, aquí me falta el problema. Sin embargo, me parece que al final, cuando tú ya estás cerrando y yo te digo, ya se va a terminar el tiempo, me dices el problema, pero está desordenado. O sea, nos fuimos como que hasta atrás. Creo que el problema radica, o más bien tu proyecto está centrado básicamente en las herramientas socioemocionales o habilidades socioemocionales como un método para frenar la violencia, y de allí va a partir tu proyecto de intervención. Eso es lo que yo percibo de acuerdo a lo que tú nos compartes en tu paper y a lo que ahora nos has expuesto. Número 2, una gran ausencia, Lupita. Mira, te escuché, vi que tienes muy bien distribuidos los recursos con los que vas a partir, pero me está haciendo falta el concepto esencial del trabajo. No te escuché hablar de qué o cómo vamos a construir este concepto de violencia escolar sobre el cual vas a cimentar todo este proyecto de intervención. Te cuento, cuando nosotros queremos hacer investigación,
partimos del ontológico, es decir, del mundo de las ideas, y nos vamos a lo epistemológico, que es el mundo de los conceptos, sus referentes, y ahí es donde entra el significado y el significante. Entramos a la teoría y ya nos vamos con el método, bueno, con las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis. Pero en este orden que te acabo de platicar, nos hace falta esa reflexión ontológico-epistemológico. ¿Qué te quiero decir, Lupita? Que creo que le convendría mucho a tu proyecto tener allí algunos referentes clásicos sobre la teoría de la violencia. ¿De quién te estoy hablando? Mira, esto es independientemente de si tú eres pedagoga, si tú eres antropóloga, si tú eres, bueno, socióloga, desde luego que los vas a tener, pero bueno, me refiero a cualquier carrera que tenga que ver con los estudios de los grupos sociales. Siempre hay referentes clásicos de donde partimos para desarrollar nuestro trabajo. No sé, los clásicos que hablan de violencia, pues Girard, Galtung, Bourdieu, Michel Foucault, Weber, y ya aterrizando en la violencia escolar, creo que nos falta Piaget, ¿ok? Para entender este referente de la violencia, entender que desde Galtung dice, es que hay 3 tipos de violencia, que es la directa, la cultural, la estructural, y luego llega Bourdieu y dice, también está la simbólica, porque tú hablas mucho del lenguaje, y yo te diría, en la institución, al tratarse de grupos sociales que conviven 6 horas todos los días, también se da la simbólica, porque se ven feo, porque hay miradas lascivas, y ahí nos falta la siguiente cuestión, que yo no alcancé a recuperar esta parte de qué violencia me hablas. Claro, cuando tú ya lo desarrolles me lo dices, pero tenemos que verlo escrito por esta cuestión que te digo, ontológico, epistemológico, teórico, ¿ok? Entonces, me tienes que decir, bueno, voy a hablar de la violencia que se ejerce entre los estudiantes, porque puede haber violencia del estudiante al profesor, del profesor al estudiante, del directivo al maestro, y es toda violencia escolar, pero no acabamos de aterrizar de qué hablo, o sea, porque hablo de todo y de nada. Porque, por ejemplo, si hago un protocolo para erradicar problemas de violencia de género que se da como manifestaciones de acoso de los docentes a las y los estudiantes, pues entonces ya nos cambia completamente la noción de hacia dónde va el trabajo de Lupita. Ahora, hay aquí una cuestión que tú rescatas y me dices, bueno, tiene que ver con lo mismo del concepto, que la violencia no es únicamente un fenómeno que afecta el bienestar de los estudiantes, es mucho más complejo que eso y por lo tanto recupero nuevamente la necesidad de ver qué conceptos o según la maestra Lupita, la maestra Guadalupe Martínez Santoyo, cómo debo yo entender qué es la violencia y qué es la violencia escolar y quién va a tener esa manifestación de poder sobre quién para ejercer o dar esta cuestión de la violencia. Por lo demás, me parece que hay un gran avance. De hecho, yo pensaría que lo tuyo es más bien un trabajo, bueno, ya nos lo has dejado en claro, pero yo más bien lo ubicaría como investigación, acción participativa, porque aquí vas a requerir que se involucren todos los actores del plantel, ¿no? Vas a requerir el apoyo desde luego de docentes, de padres de familia. Mira, al final, todo lo que haga la escuela no puede tener un gran impacto si no se reproduce en la casa y viceversa. Nosotros lo que vemos en los planteles o lo que vemos en las instituciones no es otra cosa más que las historias de vida de nuestros estudiantes. Por lo demás, me parece que hay un avance muy grande. Te digo, tienes todo, pero desordenado. Hay que darle, desde mi perspectiva, un orden, maestra, para que podamos tener ahora sí esta recuperación magnífica que tú has hecho. Digo, tú conoces tu plantel, tú conoces a tus estudiantes, seguramente en ese plantel como en muchos de México, y mira que he trabajado con muchos profes de educación media superior, siempre es el común denominador. Los papás no participan, lo menos que se les pueda dar lata, no se enteran ni de si van sus hijos, si no van, y esto es parte elemental de la violencia.
el abandono, no el abandono físico, el abandono moral, emocional y el acompañamiento es una parte de violencia que ellos viven y que van a reproducir al plantel escolar. Y pues yo creo que aquí dejaría yo mi comentario, que quizás es muy limitativo porque me he concentrado mucho en el problema, en el concepto, pero teniendo eso yo te aseguro que todo lo demás fluye muy bien y ya tendré oportunidad, porque no lo vi en esta presentación, de leer tus preguntas de investigación y tu problema ya definido con objetivos que ahora sí aterricen no solo en la intervención o en el plan de contención de la violencia que tú planeas elaborar, sino más bien hacia el conocimiento que tú nos quieres construir con tu proyecto. Y muchas felicidades, Lupita, un tema actual, relevante y desde luego sensible a los grupos sociales, no solo del país, quisiera decir que solo es aquí, pero se reproduce en muchos países. Yo aquí dejo mi comentario. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Dora. Y bueno, Lupita, me encantó los comentarios que te hizo la doctora Dora. Creo que hay que recuperar muchas cosas que en tu trabajo necesita seguir trabajándose para robustecer. Y bueno, el tema de violencia, como el tema que antecedió también, pues son relevantes y más en nuestros tiempos, ¿no? Con toda esta parte de la tecnología, ya muchos, incluso leyes que hablan, ¿no? Y protocolos de actuación de violencias en las instituciones. En la Ciudad de México, sin duda, tiene sus propias normativas. Y esto me hace pensar, porque el tema de violencia en realidad poco se sabía. Yo te voy a recomendar investigaciones que han abordado, ¿no? Desde secundaria y media superior, que es la que te interesa. Hay una pedagoga que trabaja y se llama Luz María Velázquez Reyes. Su primer libro a mí me encantó porque ella trabaja con historias de vida, las partes narrativas que los jóvenes cuentan de la violencia o cómo la perciben las violencias desde sus experiencias y desde sus pasajes en escolares. Este libro, yo espero que lo encuentres. La verdad es que ya tiene añitos, pero no deja de ser actual para estas temáticas. Se llama Los estudiantes y la violencia. Y en este libro es una compilación de varios autores que están trabajando, desde luego, con jóvenes, con estudiantes. Te va a encantar. Yo creo que por ahí podríamos como ir empapándonos, ¿no? De cómo se ha abordado el estudio de las violencias en las instituciones educativas, ¿no? Nada más te voy a nombrar un capítulo. Dice, ellos agresivos, ellas subvaloradas. Diferencias de género en convivencias, experiencias de riesgo y violencia en alumnos de secundaria. O sea, aunque es secundaria, nos da elementos justamente o nos aporta elementos metodológicos y también teóricos. ¿Por qué? Porque al leer, a tener el estado del arte, nos va permitiendo entender cómo se ha abordado la temática, desde qué postura teórica, desde qué paradigma, desde qué metodología. Y eso justamente nos va permitiendo construir el objeto de estudio desde otros contextos o de lo que no se ha hecho sobre esa temática. Entonces, el primer paso que te plantearía, María, es que hagas una revisión del estado del arte, porque ese estado del arte te llevaría justamente a mirar estos autores y te vas a encontrar los autores que ya la doctora Dora ha mencionado, Foucault, Bourdieu, incluso autores actuales, me estoy acordando también Bruno Baronet, que habla sobre violencia escolar, incluso algunos ya están hablando de violencia y racismo, violencia y discriminación. Entonces, hay una complejidad de conceptos que se articula. En este sentido, pues la problematización está ausente y hay que construirla. ¿Desde dónde, de qué contexto se está problematizando
¿Cómo se articula? Porque tienes un montón de categorías. Quieres hacer violencia y luego estamos pensando para la construcción de cultura de paz, resolución de violencia, resolución de conflictos, violencia en la escuela, tipología de la violencia, violencia desde una perspectiva integral. Hay diferentes conceptos que se están moviendo y ¿qué de todo eso vamos a investigar? ¿Qué de cómo, o si se quedan estos conceptos, cómo los articulamos, ¿no? Entonces, tiene que haber una claridad del objeto de estudio. Y esto, justamente, al ir delimitando, al ir identificando el objeto de estudio, te vas a ir dando cuenta cuáles son los autores que son importantes en tu temática y cómo defines, cómo vas definiendo conceptos centrales como la violencia el diálogo con los autores que tú vas revisando. Y bueno, esto te da también la pauta para decidir cómo vas a abordar, porque si bien es cierto que hablas de una intervención educativa, y mencionas que lo que fuiste encontrando con un diagnóstico que aplicaste, yo digo, ay, te quedaste corta, Lupita, solo con un diagnóstico, haz entrevistas, haz grupos focales, haz diferentes narrativas, pequeños microrelatos que los estudiantes te cuenten y ahí justamente te vas a dar dando cuenta y cuál es la población con la que voy a estudiar, todo el bachillerato, o de todos los semestres, o solo un semestre con tales grados, de qué edad a qué edad. Entonces, este ejercicio, todo lo que te estamos diciendo, te va a permitir a definir tu población de estudio. Y eso te va a dar cuenta de la metodología de investigación, ¿no? Si es que vas hacia una intervención educativa o te quedas en el plano investigativo y quizás proponer algo, ¿no? Proponer algo, pero no puede haber intervención, al menos es la postura que siempre he dicho, no puede haber intervención educativa si no hay una investigación del fenómeno que se está estudiando, porque entonces otra vez volvemos a reproducir estas prácticas meramente verticales del punto de vista de quién, del docente. Tú aquí actúa como una investigadora y la investigadora tiene que complejizar la temática, tiene que mirar los instrumentos, las técnicas y métodos de cómo va a abordar sus estudios. Tenemos creo que muchas áreas de oportunidad. Lupita, considéralo esto como áreas de oportunidad porque creo que tu temática es importante, es relevante, sí. Sin embargo, tenemos que tener una estructura que ya la doctora Dora te mencionó. Tenemos que tener esa estructura porque esa estructura es que justamente nos va a permitir ir yendo las rutas hacia donde tenemos. Quizás más adelante digas, ya me gustó y me quedo con narrativas biográficas o quizás con las historias orales o con la investigación de acción participativa. Cualquier método que tú escojas está bien, siempre hay que justificar, argumentar y sustentar. Y desde luego nos está faltando el manejo de autores. Ya en la maestría tenemos que tener un cierto manejo de autores en esta temática. Creo que hay un montón de trabajo sobre esto. También están los estudios de Saúl Velasco sobre violencias educativas. Las puedes encontrar. Mucho de esto que se aborda, creo que la UPN tiene revistas digitales, si puedes explorar la página. Incluso tiene libros completos sobre violencias. Hay un montón de investigaciones en torno a ella. Te invito también muchísimo, y si eso siempre les digo a mis estudiantes, para hacer una tesis también tenemos que estar leyendo. Entonces hay que revisar tesis, hay que revisar artículos, hay que revisar lo que se está haciendo en el tema de investigación educativa, Lupita. Y pues bueno, ya me callo, creo que ya me pasé el tiempo, no, tampoco quiero abusar mucho por este lado y nos vamos a continuar con la siguiente ponente, que será... te agradecemos mucho, Lupita, por la presentación y damos o continuamos con María del Carmen del Villar.
quien presentará su trabajo, La problemática cognitiva en lectoescritura de estudiantes medio superior de la preparatoria Iztapalapa 3 de la Ciudad de México. Adelante. Gracias, buenas tardes. Voy a Buenas compartir tardes. mi pantalla. Ya se está viendo ahí, ¿verdad? Sí. No sé por qué no se da presentación. A ver, nos relajamos porque siento que estás nerviosa. Sí, un poco. Sí, vamos al inicio, a la página principal, exacto. Y le damos presentación completa al ladito. Esa, Merito, por favor. Perfecto. De acuerdo, ya está, ¿verdad? A ver. No la estamos viendo. ¿Qué se me hace que compartiste solo como pestaña? Vuélvelo a compartir y ponle pantalla completa. O, Ay, además o compartir pestañas, no me acuerdo cómo se a llama. ver, compartir. Es que me da pantalla, ventana o toda la pantalla. Pantalla completa. De O acuerdo. toda la pantalla. Toda la pantalla. No. Si le pongo toda la pantalla no me da la opción de empezar. Solo si le pongo ventana. ¿No te da la opción de empezar? De compartir. Ok, podemos ver ahí sí en No. chiquito, doctora, ¿cómo ve? ¿Sí? Ok. Así como lo tenías entonces, vamos a ver si se corre. No, perdón, este no es. No, este no es. Es que ese es el PDF. A ver, perdón. Dicen que las computadoras también captan nuestras tensiones. Perdón, sí. Ok, volvemos a cambiar. A ver si aquí ya se puede ver bien. Ok. Ya lo compartí directamente de la liga, pero aquí no sé cómo es presentar. Creo que, ok. Bueno, pero desde la presentación inicial, por favor. Perfecto, adelante. ¿Ya está en la 1? No. No, en conclusiones. Ya está en la 1, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. De acuerdo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen del Villar. Ya como dijo la doctora, estoy presentando el tema de la problemática en lectoescritura de estudiantes de educación media superior. Y bueno, parte de esta intención de llevar a cabo este proyecto de intervención es al darse cuenta como docentes dentro de nuestra práctica que observamos cómo se suscita esta situación de estudiantes nivel medio superior con estas deficiencias en cuanto a su proceso de lectoescritura. Y bueno, para dar una propuesta de solución o mejora para dicha problemática es que se propone esta intervención. Y bueno, como parte de los antecedentes, me salté, no puede ser. Como parte de los antecedentes de la investigación, yo estoy planteando que estas nuevas generaciones, además de ser llamados nativos digitales, también puede serles acuñados el término de damnificados académicos por la COVID-19, puesto que
Derivado de esta situación, sabemos que se dio ya un uso desmedido en cuanto a los dispositivos digitales para actividades no académicas. Por tanto, estos estudiantes piensan que simplemente con poner en el buscador o teclear un concepto, un término para investigación, ya están aprendiendo. Sin embargo, pues sabemos que esto pues no es una realidad así, puesto que estos estudiantes, unidad de análisis, también, desde mi punto de vista, son una generación de fatigados digitales, pues esta sobresaturación de esta infinidad de contenido no académico los agota de tal manera que ellos ya no ven relevante leer un texto para aprender y construir nuevas ideas propias, sino que generan la idea de que aprender es un proceso aislado y desarticulado. Los objetivos principalmente el objetivo general pues es generar la propuesta de intervención que promueva esos buenos hábitos en lectoescritura y que mejoren los estudiantes su proceso de aprendizaje en la escuela. Como parte de los objetivos específicos, analizar las prácticas comunes de los diferentes tipos de lectoescritura que realizan los estudiantes y identificar cuáles son las principales causas por las que ellos no llevan a cabo estas buenas prácticas para la comprensión lectora y la lectoescritura, y también, asimismo, diseñar estrategias que permitan la mejora de la problemática planteada. Ay, no sé por qué se cambia. La línea de investigación es la práctica docente, que es una línea que desarrolla proyectos de intervención enfocados a la docencia, pero que de fondo la intención es conseguir que como docentes podamos implementar estrategias y desarrollar herramientas que permitan la adquisición y construcción de aprendizajes significativos dentro de los estudiantes. Estos procesos de aprendizaje, por más que a partir de muchas generaciones se nos ha dicho que son universales y estandarizados, puesto que como docentes se nos da un temario, un currículum y una guía de aprendizaje dentro de cada uno de los planes de estudio que se llevan a cabo en las escuelas, pues sabemos que esto no es una realidad al estar en la práctica con los estudiantes, ya que cada uno de ellos es una singularidad y tiene sus propias particularidades. Por tanto, como profesionistas debemos reflexionar y cuestionar nuestra labor en la escuela y en ese sentido desarrollar estrategias que nos permitan investigación, el diseño de estrategias, investigación y proyectos que coadyuven a nuestra mejora en la práctica docente. El modelo de intervención es a partir de la investigación-acción educativa, que tiene como propósito pues que llevemos a cabo esta investigación directamente en el escenario auténtico y estar inmersos dentro de esta problemática. Para el diseño de la estrategia se elaboraron cuestionarios con el uso de herramientas digitales para los 3 actores principales que considero importantes para esta intervención: para los estudiantes, en este caso alumnos del grupo M102 que cursan su primer semestre, así como profesores que permitieron participar en contestar los cuestionarios y que son quienes atienden asignaturas del primer semestre, y los directivos que están dentro del plantel educativo donde se llevará a cabo la intervención. Y bueno, estos son parte de los resultados del diagnóstico. Como podemos ver, para los estudiantes, cuando se les pregunta por qué razón ellos leen, dicen que es por algún tema que es de su interés, y solo un 16.7% refiere que es porque el docente o profesor se lo pide. Y respecto de qué estrategia o qué herramientas ellos usan para poder entender una lectura cuando es por una asignatura o por una cuestión de tareas, el 83% dice que lo lee las veces que sea necesaria para entenderlo. Solo un 8.3% busca información en otro tipo para ahondar el tema, y asimismo también 8.3% dice que hace un glosario de las palabras o términos que no entiende. Y en relación a cómo consideran ellos su hábito de lectura, el 50% lo considera regular, un 30% bueno y un 8.3% muy bueno, y
un 8.3% igual, malo. En cuanto a la percepción de los docentes respecto a los cuestionarios, cuando se les pregunta qué tipo de material ocupan para que como herramienta principal para el aprendizaje en sus estudiantes, el 100% usa recursos de texto, ya sea digitales o impresos. Entonces, pues todavía de alguna manera podemos ver la escuela como docentes anacrónicos, como no docentes innovadores, porque todos siguen usando el 100% de textos para que los estudiantes aprendan un tema o para que realicen una tarea académica. En cuanto a que por qué consideran que los estudiantes tienen dificultades o deficiencias en la lectoescritura, el 50% refiere que son por cuestiones no canalizadas en los grados anteriores previos, o sea que primaria o secundaria no se les reforzó este hábito de lectura, y 30% dice que es falta de disposición, 25% falta de disposición de sus estudiantes y otro 25% porque están demasiado distraídos con sus dispositivos digitales. Respecto a que cómo evalúan ellos el nivel de lectoescritura, a diferencia de que los chicos consideran en un 50% tener un buen nivel de lectoescritura o comprensión lectora, el 75% de los docentes dice que es insuficiente y 25% incluso malo. Esto es en cuanto a los resultados del diagnóstico, y cabe mencionar que pues el proceso de la investigación en mi caso está siendo un poco desfasada, no puedo llevar a cabo la intervención, pero se tiene ya la propuesta de la planeación de la intervención educativa con el fin de entender las necesidades a partir de unas secuencias didácticas. En este caso, yo estoy proponiendo el método de ELI, propuesto por Ferreiro, el cual contempla 7 momentos para la intervención. Y bueno, es una propuesta para la ejecución a partir de un blog que se les va a dar a los estudiantes a que resuelvan la secuencia de ejercicios. Estos ejercicios están basados principalmente en la materia de filosofía, con el primer tema, que es la reflexión sobre su entorno y su contexto, con un ejercicio de introducción que es sobre la alegoría de Platón, el cual plantea a los estudiantes, aunque es un texto muy antiguo, pues situarse en el momento actual respecto de cómo ellos pueden limitarse a su aprendizaje a partir de un uso excesivo de distractores, en este caso ahora llevándolo al contexto actual, Su y que tiempo permita ya al terminó. estudiante. Gracias. Muy bien, entonces pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Pues bueno, la misma dinámica que hemos seguido hasta ahorita, así que doctora Dora, la dejo. Wow, María del Carmen, pues celebro tu orden, un trabajo sistemático y centrado en atender, como dices tú, me gustó mucho como dijiste los damnificados académicos del COVID y la generación de fatigados digitales. Me gusta mucho esta propuesta porque a veces en el lenguaje nos hacen falta conceptos y creo que este es un gran aporte porque yo a veces les digo generación mazapán, que de todo se rompen, hay que tratarlos con pinzas, pero bueno, aterrizamos a la situación de los jóvenes y la lectoescritura. Pues te cuento, María del Carmen, aquí es un muro de los lamentos que no tiene fin, porque los profes que estamos en nivel superior, bueno, en mi caso, aparte del posgrado en Rosario Castellanos, pues estoy en licenciatura precisamente soy formadora de formadores, la licenciatura es Ciencias de la Educación, y pues la queja es que cómo los aceptaron así de prepa. Doy capacitaciones a profes de media superior y me dicen que la culpa es de los de secundaria los de la primaria, y los de la primaria, pues así es una espiral que no tiene fin por el tema de la lectura. Porque como bien dices,
están tan fatigados del teléfono, de las redes, y pues en eso también nosotros unos cuantos andamos en las mismas, pues se nos ha dificultado lograr metas de aprendizaje esenciales, que tú bien señalas, esta parte, ¿no?, de la educación como proceso multidimensional. Y pues a ese respecto, ni siquiera tienes que decírnoslo. Año con año, digo, desapareció con Andrés Manuel López Obrador el famoso INE que llevaba Silvia Esmelques, pero bueno, ahora ya hay otros mecanismos que nos permiten hacer este diagnóstico, que tú en una microrregión que es esta preparatoria número 3 de Iztapalapa, que nos estás presentando. Creo que, como bien señalas, en este proceso hay muchas cuestiones que atender, y creo que un proyecto no te va a dar para más. Quizás si tú sigues en el doctorado puedas abordar una de las multicausales que tú has sabido lograr determinar con este ejercicio de diagnóstico que has hecho. Mira, yo creo que lo tienes todo muy ordenado y sistematizado. Eso te va a permitir avanzar, aun cuando empezaste muy nerviosa por esta cuestión que se tensionó de compartir, y que nos pasa a todos y no te debería generar problema. Sí te iba yo precisamente a sugerir las lecturas de Ferreiro. Digo, no conozco mucho en estrategias de enseñanza-aprendizaje. Digo, mis orientaciones aquí en la facultad van hacia otro tipo de unidades de aprendizaje, pero sí, los clásicos Ferreiro y Casani para trabajar problemáticas de lectoescritura. Quizás un poco en esto que mencionas, sobre los estudios generacionales de los nativos digitales. Hay un libro, está medio denso, pero en el índice chécate este libro de Bifo Berardi, de generación post-alfa, un poco para determinar esta relación de los jóvenes con los dispositivos electrónicos, que te pudieran dar sustento para seguir un poco robusteciendo este problema que tienes, bueno, que no tienes tú nada más, que tenemos todos los profesores, que es la falta de cultura de la lectura. Algo que me gustaría ver, que nunca encuentro en los trabajos, y no es una recomendación nada más a tu trabajo, sino en general para quienes trabajan problemas de lectoescritura, es hasta qué punto los docentes somos culpables, bueno, no culpables, perdón, lo dije mal, somos responsables o corresponsables de este problema de la lectura. Y nada más con este comentario, esta anécdota, te lo voy a relatar. Siempre les digo a mis estudiantes, porque también tengo asesorados de maestría y de doctorado: si ustedes se sienten mal y les duele una muela, llevarían o irían ustedes con un doctor que tiene una silla de plástico y que para extraerte la muela saca esa llave de perico, y dicen, ay, no, está usted loca, profesora. Les digo, exacto. Entonces, ¿por qué confiamos a nuestros hijos, que es lo que más queremos en este mundo, a docentes que no leen? Ahí te va otra anécdota. He llevado o acompañado a estudiantes de doctorado al extranjero, y pues todos llevan generalmente su dinero de sus becas, se dedican a pasear, que bueno, para eso es, a conocer, a comprar cosas, souvenirs. Pero siempre la pregunta es, ¿por qué no compran libros? Y siempre la recomendación que hacemos es, vayan a las universidades, busquen los libros de las universidades, son más económicos que si compran libros en una librería. Y además de la universidad tienen los conocimientos fresquecitos. Hay libros que no llegan a México, vayan y compren. Nadie compra. Y luego esos mismos doctorantes son los quienes están frente a clase. Entonces, ¿cómo puede uno inspirar a un estudiante a leer si somos los primeros que no lo hacemos? Claro, tu diagnóstico va en otro sentido. Simplemente, como te digo, esto es como una aportación a que tú continuaras con este trabajo, que es muy interesante, por lo que ya nos has referido y compartido en esta intervención. Y pues también, ojalá si en tu trabajo sale también que estamos haciendo los docentes, porque estamos bien buenos para un poco señalar a los padres de familia y a los profes de los niveles anteriores.
pero ¿a dónde está nuestra corresponsabilidad? Y bueno, pues eres profesora, seguramente pues lo que yo te pueda decir sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje para la lectura o la lectoescritura, seguramente ya conoces varios. Hay un compendio de la Universidad Cristóbal Colón que hicieron estudiantes de licenciatura, que es muy bueno. Claro, el típico de estrategias de enseñanza-aprendizaje y herramientas lectoras de Julio Pimienta Prieto, y pues se me fue el otro, que es de Frida Díaz Barrigarceo, pero ignoro, no me acuerdo cómo se llama el libro, que también puedes Estrategias de checar aprendizaje, sí, constructivismo. perdón, sí, digo, está fácil, pero no me acordé. Gracias, doctora. Y pues en ese sentido, robustecer un trabajo que ya tienes bien encaminado, que tienes tus datos, que también hay que mirar a contrapelo, como todo buen investigador, los datos que nos resulten y encontrar esos sesgos que probablemente también nos van a dar mucha información, con la cual pues tú vas a retroalimentar este trabajo, ¿no? Y en lo particular, pues adelante, vas bien. Nos falta hacer por allí algunas situaciones menores como estas que te comento, pero me parece que tienes esta solidez y esta seguridad para continuar con tu trabajo. Pues por mi parte es el comentario, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Dora, como siempre tan atinadas sus sugerencias y comentarios. Y bueno, ¿qué decir de María del Carmen? Si no me corriges, es María del Carmen. Creo que, por algo, un tema muy diverso, tocando educación media superior, y cuando fuiste, perdón que te hable de tú, de tú, cuando se fue desarrollando la temática, me recordó ahorita todo el fenómeno de diplomados, incluso ya también estoy viendo que hay maestrías que hace Fondo y Cultura Económica con un programa que se llama Mediadores de Lectura, seguramente la conoces, Guadalupe, no, María del Carmen, seguramente la conoces. Es un programa fascinante y yo la veo como cada 2 meses o 3 meses que están saliendo convocatorias dirigida a personas que tienen algún círculo de lectura o algún evento o taller que esté relacionado con esta mediación de lectura. He visto no solo en la Ciudad de México, sino en la mayoría de los estados que están, que se ha vuelto como una campaña de generar espacios de llevar la lectura a casa, de contagiar a las personas a seguir leyendo. Y pues bueno, seguramente te invitaría a que le eches un ojo, porque está fascinante el programa. Trabajan con niñeces, con adolescencias, con juventudes, incluso con adultos mayores. He visto también a personas que están contando su experiencia. Es una diversidad de literatura que se está moviendo. Y bueno, ¿hacia dónde va el trabajo? Creo que hay una claridad de lo que se quiere. Los objetivos las fui viendo y dije, ahora sí como que por dónde le vemos y por dónde preguntamos, pero creo que me fui preguntando y fui viendo, eso es fascinante. Entonces mi punto solo son 2. Una que tiene que ver con lo metodológico. Entiendo que hay un diagnóstico de trabajo a esto con una encuesta. Sin embargo, no sé en qué momento, en qué fase del trabajo de investigación estés. Recomendaría quizás hacer apenas discusiones grupales con relación a la literatura o la revisión sobre qué es lo que están presentando los jóvenes con relación a esta parte de la lectura, porque sí es cierto, muchas veces necesitamos también como docentes contagiar la lectura hacia el estudiantado. Y otro es contagiar a las familias en la lectura, ¿no? Y nos tiene que ver ahí con las condiciones en que tanto se lee en casa. Diría un docente de educación media superior, dice, no importa qué lean, ya puede ser una historieta, puede ser un periódico, puede ser cualquier nota, pero que lean. Y hay otros docentes que dicen, en realidad nuestros jóvenes no están leyendo en tiempos digital, más bien preguntarnos qué están leyendo,
qué están escribiendo, ¿no? Entonces, como convertir estas preguntas hacia el plan, hacia dónde se va, porque justamente estos de ahora que mencionas, sí, qué tanto estamos en Facebook y luego las lecturas en PDF, hay toda una discusión, ¿no? Porque incluso hasta desde las neurociencias se dice, no es lo mismo que leas en PDF, que te estés en papel y que estés subrayando y que estés haciendo anotaciones, porque hay partes cognitivas que las neuronas están trabajando a que solo le estés viendo. Bueno, creo que es parte también de ese ejercicio. Y justamente tienes una categoría interesante de fatigados digitales, ¿no? Construya ¿qué es eso de los fatigados digitales? Que es fascinante esa categoría, porque justamente es el aporte y también la discusión que nos llevas hacia un trabajo de ahora en tiempos digitales, ¿no? Y aquí es donde voy el segundo punto. Tú hablabas de un blog, ¿no? Y veías el ejercicio de la lectura de filosofía. ¿Qué tanto también eso se puede pensar desde el pensamiento crítico en relación a la lectoescritura? Porque una cosa, y lo hemos dicho desde la pedagogía digital crítica, que sustituyamos una lectura y ahora lo ocupemos en una laptop, en una tablet o que lo subamos en una plataforma, no, estamos haciendo innovación docente, estamos ocupando las TIC desde una perspectiva crítica o solo estamos reemplazando ciertas acciones por otras, pero que siguen siendo lo mismo. Entonces, ojo ahí, hay que tener esa vigilancia con relación al uso de las TICs, ¿no? Creo que el pensamiento crítico desde la lectura te haría muchísimo. Y a mí me gusta Carlos Lomas, tiene un libro, Leer, ahorita te digo cómo se llama este librito, Leer para entender y transformar el mundo. Es un libro magnífico, incluso Carlos Lomas sigue publicando, sigue sacando algunas cositas interesantes con relación a la lectoescritura, porque justamente nos dice cómo generamos habilidades de lectura y de comprensión de esos textos para contagiar a nuestros hijos. Incluso creo que tiene un libro súper interesante, yo lo uso también con mis hijas y digo, ay, si yo no leo, pues ellas no leen, si ven que uso el celular, ellas también replican, si ven que estoy en la computadora, entonces dices que tú estás en la computadora, o sea, somos el espejo muchas veces de las personas que nos están siguiendo. Entonces el docente es el ejemplo, pareciera que es mito o pareciera que solo es narrativa, pero nuestros estudiantes siempre nos están viendo qué estamos haciendo, ¿no? Un docente exigente en la lectura, deja lectura, lo analizan, lo discuten, es el contagio que estamos generando a los estudiantes con relación a todo lo que estamos haciendo. Y creo que el pensamiento crítico te va a ayudar bastante porque lo que quieres generar es estudiantes, lectores, pero también críticos. Y esta parte te preguntaría, yo sé que tampoco hay réplica, ¿qué tanto de esto lo discutes con la nueva escuela mexicana? Porque al final la nueva escuela mexicana tienen estos componentes, la interculturalidad, el pensamiento crítico, la parte de colonial, ¿qué tanto esto también está interconectado con los planes y programas de estudio? Antes había bachillerato, la asignatura taller de lectura 1, taller de lectura 2. Al momento que se van quitando muchas de estas asignaturas, también incide en la formación del estudiante. Al momento de quitar algunas partes del currículo, como es la filosofía, también está generando otras reacciones en el estudiantado y también en el docente. Entonces, hay que ser vigilantes con nuestra práctica pedagógica hacia nuestra práctica docente y luego la didáctica y luego esas percepciones que se están atravesando con los estudiantes. Creo que me encanta cómo inicias, hay una parte de diagnóstico, del diagnóstico vas generando tu plan de acción, desde luego. Sin embargo, yo te diría que en la parte del diagnóstico complementa con la discusión grupal de un grupo o dos grupos que te pueda soportar desde luego esa plan de acción que ya tienes. Creo que es fascinante y pues también
esperamos leer este trabajo de intervención, muy, muy fascinante, porque creo que lo que estás también haciendo es una mediación de lectura. Insisto, está fascinante de lo que está haciendo Fondo y Cultura Económica con esto. Y pues bueno, pensar que el espacio de los bachilleratos, cómo generar estos procesos de mediación de lectura, pero también generar textos de acuerdo a lo que estamos leyendo. Creo que es lo que me quedaría. María del Carmen, muchas felicidades por tu trabajo. No sé en qué semestre estás, pero se ve que vas en buen paso. Y vamos a continuar con nuestro última participante. Me disculpan, luego me vengo acá a las pestañas y me pierdo un poco. Tenemos a continuación la Leticia León Islas, que presentará su trabajo titulado Curso Taller para solventar la falta de habilidades psicosociales para disminuir el rezago académico en estudiantes del plantel Vascos de Quiroga. Adelante. IEMS Ciudad de México. Adelante. Gracias. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Bueno. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Leticia León Islas y yo voy a presentar mi modelo de intervención. Este se va a basar en el plantel Vasco de Quiroga del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Se encuentra en una zona boscosa, en la colindancia entre la parte urbana y la parte rural. Pertenece a la colonia El Mirador de Álvaro Obregón y ahí va a ser mi contexto donde lo voy a aplicar. Mi metodología, la línea que voy a seguir es la investigación-acción, es una investigación cualitativa. Me voy a basar en las 4 fases de Elliott, que es la de diagnóstico, intervención, evaluación y volver a planear. Ay Dios, creo que me salté muchas. La primera parte fue el diagnóstico. Yo me di cuenta que desde el 2016, cuando entra el Internet a mi plantel como parte de un beneficio que nos dio la Ciudad de México, los chicos se conectaban en línea y se olvidaban de todo el mundo. Se ponían a jugar entre ellos y entonces ellos se volvió a tener actitudes agresivas y antisociales. Luego, posteriormente viene la pandemia y cuando regresamos en el 22 empezamos a ver que los chicos no interactuaban entre ellos, los poníamos a trabajar en equipo y no querían hablar, les daba ansiedad. Y entonces se me vino a la mente pensar que si era la falta de habilidades psicosociales que los chicos no habían desarrollado por estar en casa y haber cursado la secundaria en línea, esa también en la adolescencia pues nos afectaba. Y de ahí me dedico yo a hacer un diagnóstico, tomé a 20 chicos del primer semestre, les aplicó un cuestionario sobre el trabajo en equipo, la colaboración, y también agarré a esos mismos 20 chicos a hacer una entrevista semiestructurada y también entrevisté a 3 docentes viendo su visión desde la otra parte. Posteriormente me dediqué a ver a esos 20 chicos que había tomado como para mi diagnóstico una observación directa en la cual llevé mi bitácora y empecé a ver cómo se comportaban en la interacción con los otros dentro del aula de clases. Para ello, los resultados eran en relación a lo que yo había pensado, que era la problemática, era la falta de habilidades psicosociales como la comunicación, el autoconocimiento y el manejo de emociones, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, las soluciones de problemas o resolución de problemas y el pensamiento crítico. Al considerar estos 5 puntos, viene la pregunta de investigación y entonces me hago yo la pregunta, ¿cómo puedo yo solventar estas habilidades? Y entonces decido pensar en una metodología basada en un taller. El taller me permite la interacción entre ellos. Y entonces es de ahí de donde surge esta parte de este modelo de intervención con la idea de reducir el rezago académico. ¿Por qué el rezago académico? Porque existen en el IEM ciertas asignaturas que trabajan más
en comunidades de aprendizaje como la filosofía, la historia, artes plásticas, donde los chicos para hacer ciertos productos deben de trabajar en equipo, y más ahorita si los profesores o los docentes se dedican a trabajar en el aprendizaje basado en problemáticas o en proyectos. El que ellos interactuaran, eso les daba ansiedad, dejaban de asistir a clases y por lo tanto pues tienen un rezago académico. Hablando de los chicos que ahorita ya están por egresar, que deben ciertas asignaturas que trabajan en comunidad. Y de ahí yo decido tener como objetivo diseñar una propuesta metodológica de habilidades psicosociales mediante la estrategia didáctica de taller con la finalidad de desarrollar el trabajo colaborativo y por ende el aprendizaje cooperativo, y así evitar el rezago dentro de mi plantel, porque en mi plantel sí ha habido un rezago y entonces es para solventar esta parte. Tengo 3 objetivos específicos hasta ahorita porque dentro del taller cambia de acuerdo a las sesiones. Mis 3 objetivos son fomentar el desarrollo de habilidades psicosociales de los estudiantes para lograr mejores relaciones interpersonales, identificar las habilidades psicosociales básicas para el desarrollo del trabajo colaborativo, diseñar una propuesta metodológica para potenciar estas habilidades psicosociales y que los chicos sean capaces de interactuar con los miembros de toda la comunidad. Mi marco teórico, al principio lo basé con la teoría del interaccionismo simbólico de Mead y Blumer. Posteriormente me fui a la parte simbólica de Pierre Bourdieu, donde hablaba sobre la violencia y cómo los chicos hasta de ciertas miradas pues preferían no hablar, ¿no? No es que ya me vio fetos, ¿para qué quieres si él ya decidió qué vamos a presentar? También manejé la teoría de Vygotsky porque nuestro modelo educativo se basa mucho en el constructivismo y entonces me pareció bien manejar la teoría de Vygotsky. También tomé como base la teoría de intervención psicosocial de Mary Richmond, que aunque ya también igual que Mead es antiguo, pero son unas bases para este modelo. También consideré la nueva escuela mexicana con la parte psicosocial que ahorita están manejando. Manejé también las habilidades psicosociales de acuerdo a la UNESCO, la OMS. Hay muchas lectura latinoamericana como el Ministerio de Paz de Colombia, que fue uno de los primeros que institucionalizó las habilidades psicosociales para el manejo de la violencia y las adicciones. Y ahí me uno, porque trabajé a la par con el IAPA y la UACM en un modelo de intervención psicosocial para la prevención de adicciones. Basándome en esta teoría, consideré también importante manejar los conceptos donde lo voy a aplicar, como la adolescencia, la juventud, qué son las habilidades psicosociales, qué es la tutoría, qué es el rezago académico, qué es un estudiante para el IEMS y el trabajo colaborativo. La fase 2 ya fue la parte del diseño y la planificación. Mi público focal son 21 estudiantes que tienen de 17 a 21 años. El espacio donde lo voy a aplicar es la tutoría, que es un espacio específico no totalmente académico, no disciplinar, pero es donde apoyamos a los chicos al desarrollo humano. Y la modalidad de atención va a ser escolar, pero mi aplicación va a ser bajo la teoría multimodal mixta. Se va a basar en 11, voy a hacer un modelo o un taller que abarque 11 sesiones con una duración de 2 horas a la semana y con un enfoque multimodal. Este ya es en cuanto a mi modelo de intervención, porque ya lo llevo planeado, que son mis propósitos, aportar herramientas para que los chicos desarrollen sus habilidades psicosociales y contribuir también a que ellos tengan estas habilidades, no solamente para la escuela, sino para toda la vida y que tengan una vida saludable. Mi modelo de intervención va a manejar el contenido como control de emociones, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, pensamiento crítico, resolución de conflictos y toma de decisiones, que son las 6 habilidades que solamente se van a trabajar en el modelo de intervención. Manejo herramientas tecnológicas porque si cuento, como lo voy a hacer mixto, voy a tener que ocupar la parte de la infraestructura del plantel, considerando que no todos los chicos tienen este apoyo en casa, entonces nos vamos a abarcar en lo que tiene el plantel. También tenemos las herramientas de comunicación, que ellos son muy buenos para manejar esta parte, que es el correo electrónico, el Facebook y todo lo que me permita comunicarme con ellos como herramientas tecnológicas. Como herramientas no tecnológicas, bueno, he estado conforme voy planeando las sesiones, voy diseñando los materiales
y las plataformas en las que voy a trabajar. La idea es que los chicos veamos el tema en la sesión presencial y lo refuercen de manera virtual o en internet o en alguna plataforma. Las actividades tienen dos vertientes, individuales y grupales, de tal forma que las grupales me refuercen más los contenidos teóricos que vamos a ver en actividades individuales. Como ya estamos haciendo las sesiones, manejamos un portafolio de acuerdo al estilo multimodal, que es ver quiénes son auditivos, kinestésicos, visuales, quiénes son pragmáticos, quiénes son analíticos, y entonces, de acuerdo a cómo procesan y reciben la información, se está considerando crear todo el material para cada una de las sesiones. Más o menos esta es una carta descriptiva donde pongo las sesiones, los objetivos, las competencias, los tipos de materiales, cómo los vamos a trabajar, cómo los van a recibir ellos, las que ya están en ligas como las primeras, ahí automáticamente se encuentran ya las actividades y la evaluación. La evaluación es constante, por lo tanto, desde el diagnóstico hasta que se dé la evaluación completa de todo el modelo de intervención, va a ser de manera formativa más que nada, y voy a manejar la autoevaluación y la coevaluación, ya que lo que intentamos es recapitular todo esto. Yo sí manejo narrativas dentro de una de las actividades, que es la más importante, porque ellos son los que nos muestran qué es lo que sienten y piensan. Los productos, voy a manejar ciertos productos como mapas mentales, infografías que ellos deben de hacer, las narrativas, y voy a ocupar también varios instrumentos de evaluación como las listas de cotejo, las guías de observación, las rúbricas, y siempre manejamos un pequeño cuestionario de cómo te sentiste al final de la sesión, ¿no? Son 3 preguntas que se le hacen ellos para visualizar esa evaluación al final de las sesiones. Y bueno, considerando todo lo que es la fase de Elliot, voy en la segunda fase. La idea es terminarlo de diseñar de aquí a agosto, que entramos a clases, para poder implementarlo, llevar todos los resultados de la bitácora y llegar al término en diciembre con la tercera fase para el cuarto semestre. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón por las marcaciones del tiempo. Doctora Dora, adelante, por favor. Muy bien, Leticia, un tema que me gusta mucho porque es algo que yo de manera tangencial trabajé en mi proyecto de tesis de doctorado. Este asunto de las habilidades psicosociales, perdón. Y bueno, he observado varias cosas, las cuales me parecen muy interesantes y creo que son un gran aporte. El primero es que presentas un posicionamiento del investigador, es decir, personalizar la investigación, el porqué, las motivaciones, etcétera, como en el primer trabajo que presentó nuestra compañera Laura, y que desde aquí, bueno, pues esto nos permite saber qué motivaciones hay de una persona para investigar qué problema, qué fenómeno de investigación. Después, me parece muy bien este orden cronológico que tú aportas como parte de la observación sistemática que tú has hecho con respecto a el antes del COVID, lo que ya se venía arrastrando con esta situación de que entra la red de internet, y después qué ocurre después de la pandemia. Y bueno, pues nos presentas una pregunta de investigación que me parece pertinente. Quizás vas a hacer algunos ajustes, porque como bien dices, vas en la fase 2 de la intervención. Entonces me parece que vas a poder encontrar allí nuevas categorías analíticas, lo cual me parece
interesante. Quizás aquí yo lo que podría aportar es que no, aunque tu marco teórico lo tienes ya consolidado, esto que platicas del interaccionismo simbólico probablemente te puede servir. Esto no es de ninguna manera en ninguno de los 4 trabajos que se han presentado esta tarde, es tensionar la relación que ustedes tienen con su director o asesor de proyectos, sino en todo caso contribuirles, colaborarles o hacerles sugerencias que ya ustedes considerarán y evaluarán si son pertinentes o no. Entonces, en ese sentido, poder decirte que hay un manejo también del interaccionismo simbólico probablemente mucho más actual que el de Midi Blomer en Irving Goffman. Bueno, tiene muchos textos, pero la presentación de la persona en la vida cotidiana te puede colaborar mucho con esta propuesta que tú haces, y quizás esta parte de las subjetividades e intersubjetividades, aunque no te metas mucho de lleno porque es muy interesante y te puedes perder, Merleau-Ponty también trabaja algo que te puede colaborar en estas explicaciones que tú buscas dar para las habilidades psicosociales que, que no han hecho otra cosa sino separarnos e individualizar el trato en los grupos sociales, incluidos desde luego la escuela. Ahora te voy a hacer otro comentario, pero antes de que se me olvide, en los objetivos específicos creo que yo haría un ajuste. Creo que primero va a identificar las habilidades psicosociales y en número 2 iría a fomentar el desarrollo, porque primero se identifica y luego se fomenta de acuerdo a esta taxonomía de los verbos de Bloom. Nada más es hacer un ajuste, no es que cambies nada, me parece que están bien redactados, están completos. Y bueno, propones un curso taller de 11 sesiones. Me parece que la metodología está bien en tanto haya una claridad de la muestra. Mira, tú en el contexto de tu universo de investigación nos muestras al plantel vasco de Quiroga y nos dices que tiene 643 estudiantes. Ahora, la pregunta aquí es, ¿va dirigido a esos 643 estudiantes? Bueno, no me vas a poder responder, pero bueno, yo lo dejo como una interrogante, o solo en un grupo. Te cuento, asesoré una tesis de licenciatura y ellos hacían un corte del tiempo y del espacio, precisamente también por este asunto de la corporeidad, ¿no? La pérdida de las habilidades de contacto, es decir, saludar de beso, dar un abrazo, dar la mano, o sea, todo se traduce en los emojis, en saludar, y hemos perdido esta capacidad de contacto que tú discutías al inicio, que me parece interesante. Ahora, uno de los hallazgos que encontró esta estudiante, esta egresada, es que esto se da mayoritariamente, y también lo hizo en educación media superior, se presenta con mayor frecuencia en los primeros semestres del bachillerato y en los últimos, la peculiaridad, pero como te repito, esto puede cambiar por el tiempo y el espacio, porque Tlaxcala es una zona todavía con varias instituciones de educación media superior enclavadas en zonas rurales. Desconozco aquí todo el contexto de la colonia El Mirador, pero bueno, allá había al final, quinto y sexto semestre de bachillerato, había mucho contacto físico. Entonces cambia en el trayecto o en la trayectoria del primero al sexto semestre. Esto es únicamente una pregunta, un interrogante. A lo mejor tú me dices, no, yo ya lo tengo muy identificado, llegan así y se van así con estas cualidades del acompañamiento o incluso del contacto o estas habilidades psicosociales que tú comentas. La otra duda es, ¿la muestra es todo el universo, todo el plantel? Y si es así, nos convendría saber qué características físicas, a mí me interesaría saber si se está perdiendo ese contacto, es también porque en la familia algo se está manifestando que limita esta reproducción de estas habilidades que tú discutes. Yo dejaría aquí mis comentarios, me parece un tema innovador, pertinente y desde luego, al igual que los otros temas que nos han presentado en esta mesa de trabajo, muy importante porque
esto es algo que no se reproduce solo en el bachillerato. Creo que en todos los niveles hemos perdido la capacidad de convivencia y en consecuencia la capacidad de relacionarnos humanamente, antropológicamente con nuestros semejantes. Allí dejaría yo mi comentario y nuevamente pues felicidades por el tema, Leticia. Muchas gracias, doctora Dora. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de esta sesión de coloquio en la mesa. Y pues bueno, qué fascinante esta diversidad de temáticas porque nos hace mirar la situación actual de la educación superior después de la pospandemia. Parece que todo iba bien, pero resulta que es que llegó a evidenciar los problemas estructurales que tenemos en las aulas, en la práctica docente, en la praxis pedagógica, en currículum, y va moviendo también las políticas educativas. Y hay algo, ¿no? Que empiezo con lo que decía la doctora. En tiempo actual y en la era digital hemos perdido el contacto y la comunicación. Ya es más fácil mensajearnos, ¿verdad? Y muchas veces no le entendemos a los emojis. Y eso nos lleva también a otra tensión que genera problemas, justamente porque el contexto es distinto, nada mejor que el contacto humano, digo yo, las expresiones faciales, el lenguaje, las palabras, los gestos. El cuerpo también transmite, creo que todo eso también estamos perdiendo. Y en educación media superior, donde ya el Internet está alcanzando y con juventudes, pues es otra dimensión. Y entonces, hablando de juventudes, me parece importante que en tu trabajo, y supongo que lo tendrás, ¿qué le entendemos los juventudes en educación media superior? En el caso del GEMS, cómo se están construyendo con estas relaciones o tensiones en la socialización conectados a través de una internet, donde el aprendizaje, decía por ahí, el aprendizaje cooperativo, participativo se ve muy poco, ¿no? Con esta cuestión de es que ya no se sabe trabajar en equipo o hay conflictos en el trabajo en equipo. Preguntarnos cuál es la situación entonces o los limitantes que también que nos está generando el Internet para no trabajar en equipo, o tendríamos que conceptualizar otra forma de trabajo en equipo, o qué es lo que está pasando. Entonces, creo que ahí hay un debate que tendríamos que hacer. Desde luego, las habilidades psicosociales, y esto me permite ir tratando de entender la parte metodológica. Yo entiendo que ya hay un diagnóstico, ahí manejabas una población, e insisto, tenemos que saber cuál es la población objetivo, ya la doctora lo mencionó, ¿no? Entonces, si es toda la escuela, ¿cuáles serían las limitantes, la viabilidad, la pertinencia, o es un solo grupo? ¿Y por qué estamos hablando de la población? Porque en la fase, me parece 2 o 3, se menciona sobre el diseño de un curso taller, y yo me preguntaba, ¿y quiénes van a asistir a ese curso taller? ¿Cuál es el perfil que se está buscando? Hay que tener una claridad, ¿no? ¿Quiénes son los estudiantes que no socializan, los estudiantes que tienen conflictos, o los estudiantes de bajo promedio, o los estudiantes que nunca van a la escuela, o los estudiantes que siempre están chateando en salón de clases? Habría que pensar a quién va dirigido a ese curso taller de 11 sesiones, 12 horas. Digo, 2 horas por sesión, ya decía yo 12 horas, ¿no? Entonces hay que mirar, y esto justamente viene en la parte de la población dirigida a ese curso.
Y si bien desde la parte de las teorías se mueve, y ya lo mencionaste algunos autores, a mí me gustaría mirar dentro ya del diseño del curso taller cuál es el enfoque pedagógico, que ya lo mencionas, sin embargo noto alguna ausencia dentro ya de la propuesta de intervención. Entiendo que es esta propuesta de intervención a través de acción participativa, justificar, digo, es solo, perdón, es investigación-acción, perdón, sin el apellido participativa, me parece que lo vi, o si es participativa, hay que justificar desde dónde, de el docente, pero también es un docente con el rol de investigador y cuál sería el lugar dentro de la intervención de los estudiantes, de los maestros acompañantes, solo de cuestión de recepción o son constructores también. Y creo que en América Latina tiene una postura con relación a la investigación-acción y la investigación-acción participativa. Entonces ahí sí, mirar pues, si es investigación-acción. Creo que la propuesta va más hacia el otro lado, a la investigación-acción participativa, pero hay que justificar y ahí te invitaría a que lo participativo está en tu investigación. Entonces, con el hecho de decir, es que van a asistir al curso. No. A ver, tenemos que volver a repensar el lugar de los estudiantes hacia estas cuestiones de la investigación, acción participativa. Y bueno, creo que es un trabajo, la verdad, muy relevante. No me daba cuenta que también eso lo vivimos mucho en el posgrado y ahora con la investigación, acción, y tan solo esto, ¿no? O sea, ¿cuántas cámaras apagadas tenemos? ¿Cómo son procesos de interacción? Entonces ahora, mira, ahora los jóvenes de educación media superior, ¿cómo será, no? En tiempos de pandemia habría que recuperar desde dónde se genera. El chat muchas veces fue el desahogo de muchos estudiantes, pero también la frustración para algunos otros. Y al estar aislados digitalmente, esos qué consecuencias y qué problemas nos va generando otra vez. Y desde luego, pues bueno, creo que hay mucho por escribir, mucho por relatar esta parte de estas investigaciones, acciones participativas. Invito como a todas, creo que todos son docentes, desde donde ustedes están generando el lucus de enunciación del problema de investigación. Hay unas que lo tiene, sin embargo, me parece que todavía falta trabajar en este punto. Y pues bueno, invitar a todas y a todos este manejo de autores, la justificación teórica, metodológica. Acuérdense que la parte metodológica, el enfoque, el método, las técnicas, los instrumentos, la población, las formas de cómo hacemos investigación es importante. No lo demos por hecho de que nos están entendiendo quienes nos están leyendo, sino que hay que sustentar, argumentar por qué este método, por qué el otro, por qué el paradigma, por qué el otro, no, por qué Bourdieu y no Foucault. Entonces, toda esta parte creo que es fundamental en un proceso investigativo. Y bueno, hemos llegado a esta parte del término de la sesión. Vamos a agradecer la presentación de los estudiantes, así como la participación principalmente de la doctora Dora, quien nos estuvo acompañando también como una de las comentaristas, y la asistencia de todos quienes estamos en esta mesa a este octavo coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentados por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, pues buenas tardes, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias, felicidades por estos avances. Creo que la verdad me ha encantado esta mesa. Con algunos más adelantados que otros, pero bueno, creo que todos tienen una claridad hacia dónde va su investigación y como todo proceso, hay que tomar justamente eso, la retroalimentación, con qué nos quedamos, cómo lo discutimos, cómo lo integramos
Y la investigación es esto, es un ir, es un venir, es volver a revisar o a veces volver a deconstruir o a veces tenemos capítulos que resulta que no nos sirve y hay que volver a plantear y pues bueno, esa es la parte intelectual de todo este trabajo que hacemos. Y bueno, pues muchas gracias.